aunque no la entendamos. Amén. Y eso es lo bueno para Dios. Vamos a tomar asiento, hermanos. Le damos gracias a Dios por este momento precioso que vamos a estar compartiendo. Palabra de vida, palabra de aliento, palabra de esperanza de parte de Dios. Porque eso es lo que Él quiere traer a nuestras vidas. Esperanza, nos quiere dar aliento, nos quiere dar fortaleza, nuevas maneras de pensar. Y hoy compartía con Pablo, con un hermano, le pregunté cómo estaba, porque hacía rato que no lo veía, porque había tenido el problema del COVID, gracias a Dios salió, y le compartí un mensajito. Y le dije, fíjate, y leete el Salmo 31:1. Y después léalo en su casa, es un hermoso salmo, es un hermoso versículo donde nos habla de nuestra confianza a Dios y donde nos habla de que nuestros pensamientos no sean confundidos y nos habla de la verdad y la justicia de Dios que es su palabra. Así que léalo y después póngalo en práctica y vas a ver qué lindo versículo que es para poder orar, ¿sí? Y cuando usted empieza a orar con ese salmo o empieza a tomar diferentes palabras y empieza a buscar puntos clave, su oración va a ser más fácil. Porque mire qué bueno decirle cuán grande es tu fidelidad y tu confianza en ti, Señor. Y usted ahí puede desplayarse, decirle todo lo que confía en Él, todo lo que descansa en Él, todo lo que usted necesita y le dice al Señor, pero confío que lo voy a recibir. Creo que lo voy a recibir. Y ahí cuando se quiera acordar ya oró 10, 15, 20 minutos. Esa es la ventaja de orar con la palabra. Amén. Pero hoy vamos a estar viendo un libro muy conocido, una historia muy conocida, pero quiero tocar puntos claves para nuestras vidas. Y es en el libro de Nehemías. ¿Cuántos pudieron conocer el libro de Nehemías? Si no lo conoce, léalo en su casa. Lo importante es conocer la Biblia, lo importante es conocer las historias. ¿Sabe que Dios le decía a Moisés que no se aparte esta palabra ni de día ni de noche de tu boca? Así que esta palabra no se tiene que apartar de nosotros, la tenemos que conocer. Y imagínesela, y no invente cosas fuera de la palabra, pero acomódela a su medio, a su entendimiento. Póngala en práctica y decía, mirá, pasó esto, me gustaría que pase conmigo. ¿Y cómo lo hizo? Y yo lo voy a hacer así. Y le va buscando la vuelta y así es una forma de que la palabra le quede grabada en su vida. ¿Sí? Pero bueno, no nos vamos a extender más. Y vamos a estar viendo el libro de Nehemías. Y extraje una pregunta de este libro, del capítulo 4, que vamos a estar tocando ese más en profundidad. ¿Qué cosas pides? Y ahora vamos a ver de dónde surge esta pregunta. Grábesela. ¿Qué cosas pides? Y vamos a ver un pantallazo así por arribita del capítulo del 1 al 4 de Nehemías. Y Nehemías era un hombre judío, hijo de Acalías, y era un exiliado en Babilonia que vivía en la ciudad de Susa, era la ciudad del reinado. Era una ciudad importante, como si fuera en la República Argentina, capital federal. Ahí estaba Nehemías, ¿sí? Y sabe que de repente vio esas visitas inesperadas que nos causan sorpresa y nos causan alegría. Eso le pasó a Nehemías. De repente vino su hermano, Acalías se llamaba, y Nehemías en ese momento que lo ve a su hermano, se llena de preguntas. Y una de tantas preguntas que le hace Nehemías y le dice, ¿cómo están los judíos que escaparon? ¿Y cómo están los judíos que quedaron en Jerusalén? ¿Y cómo está Jerusalén? Todas estas preguntas se las encuentra en el capítulo 1, verso 2 de Nehemías. Y ante todos estos interrogatorios de Nehemías, el hermano le responde y le dice, mirá, Nehemías, la situación no es alentadora. Dice en Nehemías, versículo 3, dice, el remanente de los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego.
Por lo tanto, estaba todo arruinado. ¿Sí? Nehemías, en su oficio, en su labor diaria, era el copero del rey. Y su semblante de Nehemías siempre tenía que estar bien, alegre, contento. Porque si el semblante de Nehemías decaía por alguna situación, algo pasaba. Y corría el riesgo Nehemías de ser muerto. Entonces, Nehemías estaba afligido. Y Nehemías, cuando escuchó lo que estaba aconteciendo con sus hermanos de Jerusalén, verso 4 y dice, me senté, decayó, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mire qué buena actitud que tuvo Nehemías. Y la actitud que tuvo Nehemías fue la correcta delante de Dios. Porque la situación lo apabulló, lo descolocó porque decayó. Y fíjese que él dice, me senté porque vio esas malas noticias que te hacen que te baja la presión. Así lo sintió Nehemías. Y lloró amargamente e hizo duelo, pero no se quedó ahí. Dijo, mi espíritu no puede permanecer en esta angustia, en esta tristeza, en esta aflicción. Y dice que oró y ayunó. ¿A quién? A cualquiera no, al Dios de los cielos. Y fíjese, Santiago 1:3 nos manda a nosotros y nos dice, cuando estemos afligidos, ¿qué tenemos que hacer? Oración. Y cuando estemos contentos, cantemos alabanza. Esa es la respuesta. Así que cuando vos te sientas afligido, te sientas angustiado, te sientas mal, sentís que las cosas van para atrás y tenés una mala noticia que te viene, está bien el sentimiento, en lo natural, que decaigas. Está bien que te duelas. Está bien que llores. Lo que no está bien es que permanezcas en esa situación. Y si no tenés fuerza para reponerte, tenés respuesta de parte de Dios. Porque Dios es el que te fortalece. Entonces, ¿Dios qué hizo? Nehemías, ¿qué hizo? Oró y ayunó. ¿Para qué? Para no perseverar, para no quedarse en esa situación de angustia, de lloro, de aflicción. Sino que él tomó la actitud de poner en práctica lo que Dios le mandaba que hacía. Entonces, fortaleció su espíritu, fortaleció su alma. ¿Y qué hizo Nehemías después? Se presentó ante el rey, porque tenía una obligación. Y cuando se presenta entre el rey, ¿qué pasó? El rey nota su semblante. Y cuando nota su semblante, ¿qué pasa con Nehemías? El rey le pregunta, lo empieza a interrogar en el capítulo 2, verso 2, y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu semblante? Pues no estás enfermo para estar con el semblante decaído. No es esto sino de quebranto de corazón, le dice Nehemías. No, no estoy enfermo, rey. Es quebranto de corazón. Y fíjese lo que sigue diciendo. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué temió Nehemías en gran manera? Porque si su semblante decaía, sabía que iba a morir. No había otra. Eran las reglas del juego. Pero, fíjese lo que dice Nehemías verso 3 del capítulo 2. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste en mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Y hoy te dice Dios, pero no al rey, te dice el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué cosas pides? ¿Qué cosas necesitas para sobreponerte a tu situación? ¿Qué cosas necesitas? ¿Qué cosas querés pedirme que todavía no me la pediste?
Entonces Nehemías habla con el rey y le pide las cosas y léalo después en el capítulo 2, así no nos extendemos mucho. Nehemías habla con el rey, le pide lo que necesitaba, le pide cartas al gobernador, le pide cartas a otros gobernadores para que pueda conseguir madera, etcétera, etcétera, etcétera. Y Nehemías sale hacia Jerusalén. ¿Sí? Y acá es donde quiero entrar de lleno. Fíjese, Nehemías capítulo 4, verso 1, y vamos a estar leyendo hasta el 3. ¿Sí? Esta parte es fabulosa. Y escuche, Nehemías sale. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Escarnio es burlarse. El escarnio es degradar a una persona. El escarnio es llevarle a una persona a una situación de degradación que le hace sentir que no vale nada. En esas condiciones, Sanbalat lo hacía sentir al pueblo de Jerusalén. Y fíjese lo que dice. Y hablé delante de sus hermanos. Perdón. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. 3 cosas que le pasó a Sanbalat. Se enojó, se enfureció y se empezó a burlar. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos débiles judíos? Y fíjese lo que dice, ahora lo vamos a estar explayando. Y dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? Segunda pregunta, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Tercera pregunta, ¿acabarán en un día? ¿Resucitarán? Cuarta pregunta, ¿de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban juntos a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, se subirá una zorra y lo derribarán. O sea que todo el esfuerzo que ellos podían hacer, supuestamente para Sanbalat y para el pueblo y todos los que estaban con él, era en vano. Y fíjese lo que se le ría. ¿Le podrán volver a ofrecer sacrificio a Dios? Dice, y el amonita decía, mira, fíjate, van a levantar una piedrita acá, van a levantar un muro acá, pero va a pasar una zorra y es como hacer una montaña de arena. Y se va a derrumbar. Y se le seguían burlando. Y se le burlaban de tal manera que el pueblo perdía aliento. El pueblo perdía la fe. El pueblo perdía esperanza. El pueblo perdía la confianza. Pero acá estaba Nehemías. Acá estaba Nehemías con el propósito que Dios le había mandado. Y Nehemías los alentaba y los esforzaba a que continuaran a pesar de las burlas que ellos tenían. Ahora te vas a dar por vencido. Llegamos hasta acá. Ahora te vas a rendir. No vale la pena rendirte. Sigamos peleando, ya estamos acá. Tenemos el proyecto de armar el muro. Tenemos el proyecto de empezar a fortalecernos. Tenemos el proyecto de reedificar esto para poder darle las ofrendas y los sacrificios que Dios se merece. Tenemos el proyecto de que si reconstruimos esto, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poder dar alabanza a Dios. Ahora nos vamos a rendir. Vamos, muchachos, tomen aliento, le decía Nehemías. No te quedes en esta situación, salí de esta situación porque Dios está con nosotros. Y ellos lo que hacían era escucharlo a Nehemías. ¿Y sabes una cosa? Que si esta pregunta que le decían y se burlaban,
¿qué hacen estos débiles judíos? Fíjate si cambiamos esta pregunta muchas veces a nuestras vidas. Fíjate que muchas veces nosotros tenemos nuestro propio Sanbalat. Fíjate que viene Sanbalat y te dice, ¿qué hacen estos débiles cristianos? Te quedaste helado, ¿no? ¿Qué hacen estos débiles cristianos? ¿Qué hacen estos débiles hombres que no pueden cambiar? Y vos sabés que cuando cada uno de nosotros decidimos cambiar algún área de nuestra vida, tanto espiritual como económica, como social, te aparece Sanbalat, el burlador. Te voy a dar 3 ejemplos. Vos decidís, hoy que estás escuchando a través de las redes y estás escuchando este mensaje, si tenés una posibilidad de cambiar, tenés una posibilidad de salir de la situación que estás, de ruinas, de derrotas, para pasar una situación en victoria y en reedificación. ¿Sí? Pero vos sabés que el primer ejemplo es que estamos acá, recibo una palabra de Dios, tomo aliento, me levanto, digo, hoy decido buscar a Dios. Hoy me propongo tratar de orar toda la semana. Hoy me propongo también en esta semana poder leer la Biblia. Y me voy a proponer el tercer cosa, que voy a ayunar aunque sea 2 horitas por día. Y me lo propongo y estoy ahí. Y el primer día oro y ayuno 2 horitas y leo la Biblia. Y el tercer día, el cuarto día, póngale, viene Sanbalat. ¿Y sabes lo que te dice? ¿Hasta cuándo vas a estar leyendo la Biblia? ¿Hasta cuándo vas a estar ayunando? ¿Hasta cuándo vas a estar orando? Dejá. ¿No ves que tus oraciones no tienen respuesta? ¿No ves que cuando lees la Biblia te dormís porque no la entendés? Y ahí está Sanbalat, debilitándote, burlándose de vos y de mí, porque a todos nos pasa, ¿eh? Todos tenemos nuestro propio Sanbalat, todos tenemos nuestro propio acusador. El pueblo de Jerusalén le tenía, nosotros lo tenemos. Cuando recibimos una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de esperanza y oramos y decimos, vamos a proclamar la iglesia ayuno y vamos a proclamar por la familia y vamos a proclamar para que los vicios salgan de nuestras vidas, para que nuestros hijos sean restaurados, para que los hogares sean restaurados, para que los esposos sean restaurados, para que las esposas sean restauradas, para que toda la familia busque a Dios. Y salimos saltando, gritando, tirando papel pecado de la iglesia y empezamos el primer día ahí en pie de guerra y gritamos, atamos, reprendemos, echamos fuera. El segundo día también, pero el tercer día no pasa nada. Y ves que cuando estás orando, que estás ayunando, y ves que tu familia no cambia, que va de mal en peor, y ves que tu hijo no cambia, y decís, Señor, estoy orando, Señor, estoy ayunando, Señor, estoy haciendo esto para que ellos cambien, y no veo que cambien. Ese es tu Sanbalat, que te debilita. Este es tu Sanbalat que se burla. ¿Hasta cuándo vas a seguir? Desistí, deja. Y a veces le da resultado. Porque a veces en vez de permanecer en la línea de la batalla, desistimos de pelear la buena batalla de la fe. Porque escuchamos a Sanbalat. Y cuando escuchamos a Sanbalat, en vez de mirar para el cielo, para mirar a nuestro Redentor, lamentablemente a todos nos pasa. Miramos las ruinas de Jerusalén, miramos las ruinas de nuestras vidas, miramos las ruinas de nuestros hijos, miramos las ruinas de nuestros esposos, miramos las ruinas de nuestros hogares. En todas las áreas de nuestra vida se mete este Sanbalat, tu acusador.
cuando decidís empezar a hacer un curso para crecer en tu trabajo, o los jóvenes cuando tienen la oportunidad de anotarse en una carrera y seguir una carrera y están con las pilas y están entusiasmados con esa carrera para alcanzarla, y ahí tenés a Sanbalat. Vos vas a hacer esta carrera de medicina, un ejemplo, vos vas a hacer, apenas me terminaste la secundaria, no servís para nada, la cabeza no te da, sos un inútil. Y vos ves que lo que te dice Sanbalat, nuevamente, ves que es cierto, ves tu ruina, ves tu esfuerzo, pero no ves quién puede hacer tu imposible, lo puede hacer posible. Y entramos en las ruinas otra vez. Y ahí tenemos a Sanbalat. Y vos que nos estás viendo a través de este medio, tenés tu propio Sanbalat también, que día y noche nos hace sentir fracasados, y cuando logra hacernos sentir fracasados, se nos burla. ¿Viste que tenía razón? ¿Viste que no cambiás? ¿Viste que no servís para nada? ¿Viste que no podés buscar a Dios? Y se nos burla. Y escuchamos nosotros nuestras propias ruinas. Pero ¿sabe una cosa? Ante todas estas situaciones, Jerusalén tuvo a Nehemías, y nosotros tenemos a Jesucristo de Nazaret. Amén. Donde Jesucristo te dice: todo lo podés en mí, porque te fortalezco. Y eso es una palabra de esperanza. Fíjese lo que pasó, y vamos redondeando con Nehemías, ¿no? Fíjese lo que pasó. Capítulo 4, verso 14 en adelante. Cada uno de nosotros podemos restaurar nuestra propia área, nuestra propia vida en Dios. Mire, un ejemplo que se me vino ahora antes de pasar al verso 14. En este tiempo, muchos de nosotros nos hemos quedado, ¿sí? Nosotros, como siervos de Dios, podíamos ver que teníamos 4 reuniones los domingos, y veíamos en el primer tiempo que la gente se anotaba y no encontraba lugar, y nos llamaban y nos decían: no podemos llegar a congregarnos, no nos podemos llegar a anotar, siempre está ocupado. Agregamos un día, le agregamos el viernes por amor a ustedes. ¿Y sabe qué? Cuando agregamos ese viernes, ya la gente no se congregaba. ¿Por qué? Porque tuvimos un proceso de tiempo sin venir a la iglesia. Entonces lo que teníamos sentimos que lo perdimos, y cuando lo recuperamos sentimos que lo tenemos nuevamente, pero no lo valoramos. Y eso pasó con muchos de nosotros. Por eso ahora estamos en un arduo trabajo y tratamos con el pastor de buscarle la forma que no le voy a adelantar nada, porque si no voy a tener tirón de oreja. Pero ¿con qué fin? De poder volver a alentar a cada uno de ellos, de los que se quedaron, ser un Nehemías. Y vos tenés que ser un Nehemías. Si ves que te falta uno al lado, llámalo, pégale un golpe de teléfono, preguntale cómo está, qué te pasó que no te congregaste. Interiorizate cómo está él, y tenés un motivo más para orar por él. Porque la Biblia nos dice orar los unos por los otros. Amén. Pero hubo una realidad acá, una realidad que después que Nehemías vio todas estas cosas, vio todo lo que acontecía, que cómo se le burlaban, que esto y aquello, habló con el pueblo de Jerusalén y le da ánimo. Y fíjese lo que dice el verso 14. Y después miré, dice Nehemías, y me levanté y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. ¿Qué hizo Nehemías? Me levanté. Es nuestra obligación levantarnos de las ruinas de las que estamos
para poder reedificar. Si me costaba congregarme, ahora me voy a congregar. Pero no es con fuerza. Ahora va a tener la respuesta de parte de Dios para que usted sea más que vencedor en Cristo Jesús. Y sígame, mire. Verso 15, no termine el 14. Y dice, no temáis delante de ellos. ¿Qué le dice? El primer consejo. No temáis. ¿Delante de quién? De tus burladores, de tus acusadores, de aquellos que te dicen no vas a poder, no lo vas a lograr, sos un fracasado, no servís para esto, no servís para lo otro, y no sé cuántas cosas más te miente Sanbalat y cuántas cosas más te dice que tu familia nunca va a ser restaurada, que tus hijos nunca van a salir del vicio que están, de las drogas, del alcohol, de la cárcel, de donde sea. Ahora Dios te dice, no temáis. No temáis. ¿Por qué no tenés que temer? Y fíjate que esta parte es excelente. Y dice, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelea por tu familia. Pelea por tu vida, pelea, pero no pelees solo. Acordate quién es tu libertador, acordate quién es tu pronto socorro, acordate quién te sostiene, acordate quién te alienta, acordate que no es con tu fuerza, sino es con las fuerzas de Él. Amén. Así que, fíjese lo que dice. Continuamos, verso 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido, lo que decía Nehemías, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Había desbaratado todo argumento del no puedo. Habías desbaratado todo argumento de burla. Dios lo hizo. Y Dios desbarató todo consejo de ellos. Y fíjese lo que dice. Y volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Volvieron todos a su área de guerra. Volvieron todos a ocupar su puesto de batalla. Volvieron todos a tomar la posición que Dios les había dado. Volvieron todos de salir de las cuevas del temor a ponerse en la línea de batalla para pelear por sus familias, por sus hijos, por su trabajo, por su futuro, por cuando estudian los jóvenes, sus profesiones. Por todo lo que el diablo le decía, ahora diablito querido, ahora Sanbalat, me mentiste por mucho tiempo, me tuviste atado por mucho tiempo, me tuviste ahí con temor y si no puedo y que no puedo, me tuviste como un pollito mojado por mucho tiempo, pero ahora escucho el consejo de Dios y me pongo en la línea de batalla. Y fíjese lo que pasó, usted léalo después tranquilo, porque yo le salté pasajes porque era lo que me gustaban a mí. Y mire lo que pasó, verso 17, escuche. Y los que edificaban en el muro, o sea, los que salieron, los que tomaron sus lugares, los que acarreaban y los que cargaban en su mano trabajaban en la obra y en la obra perdón, me confundí. Y los que edificaban en el muro, los acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Verso 18, porque los que edifican cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Los que edificaban tenían una espada, símbolo de la palabra de Dios. Cuando ponía un ladrillo, con esta mano ponía el ladrillo y con esta mano tenía la espada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? En este tiempo nuestro, que cuando nosotros edifiquemos sobre nuestras familias, sobre lo que deseamos, sobre lo que pidamos, sobre la primera pregunta que el rey le hizo, ¿qué cosas pides? Y vos le vas a decir, quiero a mi familia restaurada. ¿Qué cosas pides? Quiero a mi esposo cambiado. ¿Qué cosas pides? Quiero a mi esposa cambiada. ¿Qué cosas pides? Quiero a mi familia salva. ¿Qué cosas pides? Quiero que mi hijo salga del vicio. ¿Qué cosas pides? Quiero que mi hija se pueda recibir. ¿Qué cosas pides? Y todo
todo lo que le puedas pedir, y va a venir Sanbalat y te va a decir no puedo, pero vos le vas a tener una palabra, porque tenés la espada, edificás con esta sobre tu familia, orás por ello, clamás por ello, le das el buen consejo, los atendés como se merece y siempre tenés la espada acá y le das una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra de aliento. ¿Por qué? Porque vos sos la edificadora, y cuando venga tu hijo, cuando venga tu hija, cuando venga tu esposo, cuando venga tu esposa, cuando venga un problema sobre la familia, vos sabés qué vas a decir, te vas a poner de pie, vas a estar en el muro y le vas a decir, Señor, me toca reedificar en esta situación, en este problema que estoy pasando ahora, me toca reedificar. ¿Cómo voy a reedificar? Dándole un consejo bueno a mi hijo. ¿Y cuál va a ser ese consejo? La palabra de Dios. Por eso es tu espada. Entonces, cuando vos te pones de pie, y esta es la estrategia que Dios tiene para nosotros, cuando vos te pones de pie y decidís salir de las ruinas de que estás y de seguir mirando las ruinas, y vos ves la palabra de Dios y conocés la palabra de Dios y escudriñás la palabra de Dios, vos te vas a poner de pie, vas a tener la espada para pelear tu batalla y la vas a vencer. Y mientras edificás está la palabra de Dios. ¿Y sabés qué? ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Pondrán esto rendir sacrificio otra vez a Dios? Sí, amén. Vamos a poder rendir sacrificio otra vez a Dios. ¿Sabés por qué? Porque nuestro espíritu se va a vivificar. Nuestra alma va a tomar aliento. Nosotros vamos a salir de la situación, y cuando vengamos a la presencia de Dios, en nuestro aposento, en nuestra casa, en nuestras mesas, cuando oremos por los alimentos, en cada situación que esté Dios involucrado, vos le vas a decir, Señor, te doy gracias porque estás acá. Señor, te doy gracias por mis alimentos. Señor, te doy gracias por la obra que estás haciendo con mis hijos. Señor, te doy gracias porque salvaste a mi esposo. Señor, te doy gracias por mis familiares. Señor, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias. Y podés empezar a dar sacrificio de alabanza a aquel que se lo merece, por lo que hace por tu vida, por lo que hizo y por lo que va a seguir haciendo. Amén. Santo es tu nombre, Jesús. Recobremos ánimo. Recobremos aliento. No importa la situación, lo importante es que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios tiene el poder que, si lo buscamos, deshacer todo argumento de mentira del enemigo, como lo hizo acá, que estábamos leyendo en el verso 14. Tiene ese poder. Usémoslo. Usémoslo. Conozcamos la palabra. Rindámosles tiempo a Dios. Busquémoslo mientras pueda ser hallado. Y Dios va a restaurar cada área de nuestras vidas. Así que ahora voy a hacer una oración generalizada con cada uno de ustedes. Y aquellos que nos escuchan y están en sus ruinas, siendo cristiano, siendo apartado o siendo un alma. Hoy tenés la posibilidad de parte de Dios de que puedas salir de tus ruinas. Hoy tenés la posibilidad de que Dios pueda salvarte y darte una nueva esperanza. Por eso vamos ahora por ustedes y le decimos así: Señor Jesús, te doy gracias en esta noche por esta palabra de aliento que has traído para mi vida. No te conocía, pero hoy tuve la oportunidad de escucharte tu palabra. Y mi situación es estar en ruinas. Quizás perdí el trabajo, perdí la familia, perdí mi casa. No sé cuántas cosas más te pudo haber azotado la vida. Y tenés tu Sanbalat que te está hablando ahí a las orejas. Hoy decile: Señor, renuncio en tu nombre a toda ruina. Y te acepto a ti, Señor, como mi único Salvador, sanador, perdonador de mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y Señor, también te pido por aquellos que estuvieron en tu camino y escucharon las voces de Sanbalat y se alejaron, pero hoy tú los vuelves con esta palabra. Así que, Señor, gracias por ellos también, que se han podido reconocer y te han podido aceptar a ti y volverse a ti de sus pecados. Y Señor, y a nosotros que muchas veces, estando aún aquí en tus caminos, nos hemos sentido debilitados
aquellos que no se han podido congregar a pesar de todos los medios que hemos podido darles. Quizás fueron muchos, fueron pocos, pero estaban los medios ahí. Pero no tuvieron fuerzas, se sintieron débiles, se sintieron que no tenían fuerzas para continuar porque una situación de vida los azotó y se dejaron hundir en la depresión, en la angustia, en el pobrecito. Y Sanbalat ahí le decía, y cada vez que ellos querían salir, más le decía, no vas a salir, quédate ahí que estás cómodo. Pero llegó tu palabra de verdad para hacerte libre. Y dice tu palabra, Señor, que si conoceríamos la verdad nos haría libre, y hoy hemos conocido tu verdad. Que tú no nos trajiste a esta tierra para vivir en ruinas, sino nos trajiste a esta tierra para vivir en victoria. ¿Tendremos aflicciones en este mundo? Sí, las vamos a tener, pero tú las venciste primero. Así que las aflicciones que podemos tener en ti, Señor, si no escuchamos a Sanbalat y escuchamos tu palabra de edificación, Señor, somos más que vencedores. Por eso, Señor, te doy gracias por esta oportunidad que nos has dado de predicar tu palabra, de llegar a los hogares, de llegar a las vidas de aquellos que te escucharon por primera vez, Señor, de aquellos que se han arrepentido y se han vuelto, Señor. Te damos gracias, Señor, por ellos y los despedimos en esta noche con todas y las más ricas bendiciones del cielo para su vida. Y aquellos que aceptaron a Jesús, que busquen una iglesia rapidita, que se puedan congregar con los protocolos, pero que se puedan congregar, que puedan buscar a Dios y que puedan caminar en las bendiciones y en los logros de nuestro Señor Jesucristo. Así que los bendecimos, hasta la próxima y damos gracias a Dios por esto. Amén.